con este álbum. Algún día tendría que hacer el álbum en serio. Viste que este año con el Mundial, los chicos con las figuritas, bueno, van a estar las figuritas difíciles y las fáciles, ¿no? ¿Cuáles serán? Imaginémonos un álbum. ¿A quién pondrías en el álbum ese, ¿no? En ese álbum. Bueno, estamos invitando a uno de los protagonistas de Quilmes, Pedro Costa. Pedro Costa, este tocayo de nombre. ¿Por qué Pedro? Pedro Costa. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué? No lo sé, pero hay algo, evidentemente, porque papá era Jorge Pedro, Ajá. el abuelo era Pedro Acecas. Viene de Sí, y antes para atrás no sé, porque realmente sé muy poco de... ¿Y Pedro solamente? ¿Yo? Sí, No, con Pedro nombre. Carlos. Pedro Carlos. Pedro Carlos. Es muy gracioso lo mío porque ¿Por qué? a mí me enchufaron los nombres de los abuelos. Claro, bueno, es muy común. Sí. Bueno, yo tengo Pedro por mi abuelo, Antonio por mi tío. Ah, mira. Pedro Antonio. No, yo en mi caso Y es... soy un santo. Mi abuelo materno era Carlos, Bien. ¿no? ¿Y dónde naciste? En Bernal. En Bernal. En Bernal, Siempre sí. en Bernal. Tu Sí, querido Bernal. Sí, mi querido Bernal. No, pero termino lo del Pedro y el Sí, Carlos. sí. Bueno, entonces como el Carlos me lo enchufó mi mamá, Sí. mi vieja lo usaba. Ah, Entonces yo para la familia y para el barrio, esto lo conté 1000 veces, para la familia y para el barrio, yo fui y sigo siendo Pedro Carlos. Pedro Carlos. O sea, a mí no me dicen Pedro, me dicen Pedro en el colegio. Pedro Carlos, como en la novela. Podemos Claro. ser el Pedro Antonio y el Pedro Carlos. Bueno, a ver, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Dónde fue tu infancia? Mi infancia como feliz, Pedro. Feliz. Eh, yo nunca jugué a la pelota porque fui soy malísimo, pero... Y eso que me crié... ¿Pero te gustaba jugar? No. No, pero yo no sé si no me gustaba porque era malo o era malo porque no me gustaba. Claro, bueno, claro. Y eso que me crié en una usina futbolística. Yo me crié en el colegio salesiano. Ah. O sea, ahí el que no... Era más importante jugar a la pelota que ir a misa, si se quiere, ¿no? Y los curas jugaban todos y jugaban bien. Era la época de la sotana y los curas se ataban la sotana a la altura de la rodilla y jugaban. Y yo recuerdo que, por ejemplo, jugaban con los de quinto año y jugaban fuerte. Ah. Sí. Pero y nosotros calculá, los cursos eran de 45, 48. Los cursos del grado, digamos, Sí, ¿no? sí. Y en un recreo se armaban, por cada grado, se armaban 4 partidos, o sea que había pelotas a morir en el patio. Claro. Pero a mí no me atrajo nunca. ¿Y qué hacías entonces? ¿Jugabas que pintabas, dibujabas? No, yo dibujé siempre, sí es cierto, dibujé siempre. Algunos de mis maestros de la primaria me lo vieron eso y me lo fomentaron, caso de mi maestro de tercer grado, un cura que me hacía hacer las carteleras del calendario escolar, cuando había el Día de la Cruz Roja, el Día del Camino, el Día de San Martín, el Día de la Virgen. Y bueno, yo hacía eso y después me gustaba mucho, o sea, me gustaban las mismas cosas que me gustan ahora, quizás con una propuesta más lúdica, ¿no? El teatro, escribir. Sí. Eso. ¿Y de dónde viene eso? ¿Tenés idea o no? ¿Había en la familia? No, que yo sepa no. Mi mamá siempre me dijo que ella quería dibujar, pero mi vieja se puso a pintar, qué sé yo, como a los 70 y pico de años, ¿no? Mira qué lindo. Sí. Bueno, viéndote a vos. ¿O no? Por ahí, no sé, nunca lo había pensado, mira eso. No lo había pensado, pero a mi mamá sí le gustaba. Le gustaba otro tipo de cosas, ¿no? Una cosa naturalista, muy decorativa. Ajá. Cuando yo hacía una muestra, un día me dice mi mamá, ay, cómo me gusta lo que vos hacés. Dice, cómo me gusta lo que vos hacés, pero no lo colgaría en el living, dice. Claro, me decía una cosa. ¿Te mató? Sí, me mató, pero ella consciente de que me estaba diciendo un elogio, ¿verdad? Claro. Mucho blanco, lo mío muy blanco y negro, expresionista, una cosa dura, ¿no? A veces hasta cruel. ¿Y dónde estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Secundaria? Yo hice la primaria, la secundaria y el magisterio
Ah, claro, porque sos maestro. Sí, sí, antes que nada. Y eso lo hice todo en el Colegio Don Bosco. Ajá. Y después, Bellas Artes, acá. ¿Y ejerciste como maestro? Sí, De grado. y 40 años. De maestro de grado. Sí, sí, sí. En una Nunca, época donde había todas mujeres, eran docentes. y prácticamente, sí. Claro. Igual yo empecé trabajando en el Colegio Salesiano y ahí eran casi todos maestros Ah, varones, claro, ¿no? claro. De hecho, por ejemplo, yo tuve maestros varones nada más. La Ah, única maestra mujer que tuve fue, mirá lo que son las vueltas. Los curas no sé por qué motivo no tenían primero inferior. Vos te acordarás que había primero inferior y inferior, primero superior superior, y después claro. llegabas hasta sexto. Sí. Nosotros los que fuimos al colegio salesiano, el inferior lo hicimos, porque no sé por qué no tenían, lo hicimos en alguna escuela del Estado. Yo, por una cuestión del barrio, lo hice primero inferior en la escuela 23, Ajá. ahí en San Martín San Martín y la Madrid. y la Madrid. Mi maestra de primero inferior, la señorita Perla Misfelder, vive un fenómeno, más lúcida que vos y yo juntos, Mirá sigue vos. trabajando, es fonoaudióloga, la visito de vez en cuando, cuando puedo, me reconoce, me habla, me cuenta cosas de mí, de mi mamá. Mirá vos, qué memoria. No, un fenómeno, Perlita, la señorita Perlita. Bueno, y después todos los demás fueron maestros varones. Y como teníamos doble escolaridad en el Salesiano, teníamos un maestro a la mañana, que generalmente era un cura, Sí, y a la tarde un laico, que también era un varón. O claro. sea, yo no tuve la No oportunidad. tuviste No. maestras. La seño no. Y enfrente de mi casa, enfrente, pero así enfrente, vivían los Arsich. 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 Rodolfo Arsich fue diputado provincial de la época de Tomero. Ajá. Tomero era de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Sí, sí. Balbín y compañía, y Arsich era de la UCRI, Frondizi, Allende y esa gente. Son los dos que presentaron el proyecto de autonomía de Berazategui. Ah, mira vos. Arsich y. ¿Cómo se llama? Tus Y vecinos. Tomero, sí. Bueno, Arsich vivía enfrente. La mujer de Arsich, que ellos eran los padres de Mabel, la que fue 1000 años directora de cultura de Berazategui, me dice un día María Esther, la esposa de la viuda de Arsich, me dice, yo te veía a vos, dice que eras chiquito y te ponías con un pizarrón en el porche de tu casa y dabas clase a la nada, o Ah, sea, a la jugaba, calle. Yo jugabas jugaba a a ser ser maestro. maestro. Qué lindo. A mí me gustó siempre, nunca. No, para mí ese juego de rol me marcó, Y sinceramente. estudiaste en la EMBA. El magisterio lo hice en el Colegio de los Sí, Curas, que sí, lo pusieron y así como lo pusieron lo sacaron. O sí. sea, duró 2 años, los años que ¿Qué estudié yo, estuviste vos? nada Sí. más. Y después. Y después tuve la pretensión de hacer letras, ¿Mm? y me fui a la facultad. Ajá. Durante años yo creí que había sido un fracaso eso porque no terminé. El griego y el latín Mm, me acobardaron sobremanera. Pensé que era una cuestión de los horarios, porque La Plata era muy caótica, ¿no? La Plata era. Tenías una materia a las 7 menos cuarto de la mañana la y la. ciudad de La Plata. Sí, sí. Una materia a las 7 menos cuarto de la mañana, tenía Sí. que salir de acá a las 5, y otra materia la tenías a las 4 de la tarde. Entonces no podías trabajar, o sea, vivías para eso y no todos podíamos. Y yo le eché la culpa a eso, pero se ve que no era eso solo. No era para mí. Me fui a la UCA de Capital porque dije, son los horarios, qué sé yo. Claro, Me claro. volvió a pasar lo mismo. Así que dije, bueno, no es para mí. Y el día que yo decido no ir más a la universidad, allá en la Católica De Buenos de Aires. Buenos Aires, Córdoba y Callao, creo que hay un McDonald's ahí donde era la facultad ahora. Yo no tenía auto, me vengo en tren y en vez de bajarme en Bernal digo, me voy a tomar un café a Quilmes. Y me bajé en Quilmes y me fui a tomar un café a SAS SAS, te iba a decir a SAS. Sarmiento y y Rivadavia. Rivadavia. Bueno,
me fui a SAS y cuando estoy llegando a SAS pasé inevitablemente por la puerta de lo que hoy es la Casa de la Cultura. Que estaba la EMBA ahí. Estaba la EMBA La ahí. escuela. Y había una señora sentada con un escritorio ahí, Matilde Kelsey, que después fue mi preceptora, y tenía un cartel atrás que decía abierta la inscripción. Y yo, viste esas cosas que... Y le subo los 4 escalones esos de mármol blanco, que dicho sea de paso tengo una foto que me regaló Carlitos Scott. Carlito, el querido recordado Carlitos Scott. Bueno, del presidente Alvear, parado ahí sobre esos escalones, una vez que vino a Quilmes. Y le digo, ¿abierta la inscripción para qué? ¿Qué tiene? Claro, ¿qué tiene para hoy? ofrecer? Y me dice, no, mirá, dice, acá tenemos... Yo ni sabía que existía la Escuela de Bellas Artes. Claro. Mejor dicho, tenía un vago así porque alguna Sí. vez quise ir a hacer dibujo publicitario. Duré 3 días. Y me dice, no, acá tenemos música, cerámica, y viste, yo, eso a mí me pasaba por el costado. Y cuando me dijo, dibujo era la carrera. Ajá. O plástica, no sé cómo se llama. No, Maestro Nacional de Dibujo. Y yo dije, ¿y qué se necesita para anotarse? Ingresar, claro. Y me dice, 2 cosas me nombró que yo las tenía encima. Estamos hablando fines del 73. Y me dice, como si yo te dijera ahora, 1.000 pesos para pagar la primera cuota de cooperadora, sí, y el DNI. Nosotros, te imaginarás, te recordarás, no se salía a la calle sin el DNI encima. Exacto, obvio. Bueno, y 1.000 pesos hoy lo tiene cualquiera en el bolsillo. Entonces agarré, ¿qué hice? Pelé las 2 cosas y me anoté. Me dieron un número, te juro, ¿viste esos numeritos de carnicería para que esperar el turno? Sí, sí, bueno, no me acuerdo si era el 63 o el 36. Cuando me dan eso, yo recuerdo, me vine así un flash, que el que me dijo 1.500 veces que fuera a Bellas Artes, que lo tuve en el secundario de profesor, sí, fue don Pedro Ricci. Pedro Ricci. Sí. Pintor. De Barrio Parque. Plástico, Bueno, sí, fue sí. mi profesor primero, segundo y tercer año del secundario. Sí. Me dice, lo recordé a él que me decía que fuera, ¿viste? Y a mí, como buen adolescente, lo que Richie me decía, me entraba por uno, me salía por el otro. Yo ni idea de... Estaba enamorado de las letras, de que yo quería ser escritor y esa boludez. Bueno. Y cuando estoy ahí, ¿viste? Me vino la imagen de don Pedro diciéndome, vos tenés que ir a Bellas Artes, porque vos tenés que... Bueno, porque ¿viste? ¿Te acordás que hablaba Sí, así, sí, finito, ¿viste? sí. Bueno. Dice, vos tenés que... Encima no escuchaba nada, vos le hablabas y te decía, ¿qué? ¿Viste? Bueno. Y Ahí te salió la fase actoral. sí. Bueno, y entonces agarré, me tomé el café y dije, miré la hora y dije, era temprano todavía, no era la hora de la cena. Y me fui a la casa de Richie. Ah, Porque yo alguna vez fui a dibujar la casa, bueno. claro. Esas cosas de la adolescencia, para ver qué era, nada más. Cuando se me emocionó don Pedro, me dice, Muriel, te agradezco que me lo vengas a decir, qué sé yo. Y le digo, sí, porque la verdad, le digo, pensé en usted, le digo, porque la verdad fue usted y un maestro que tuve en tercer grado, un cura, Sí. que cuando yo lo encontré 25 años después, yo esta ya la conté 1800 veces, pero es significativa, me lo encontré 25 años después de haberlo tenido en tercer grado, y el cura no solo me reconoce, sino que además me pregunta si sigo dibujando. Mirá vos. ¿Viste? Ahora, y terminaste la carrera y fuiste profesor. ¿Cuántos años de la EMBA? Y en la EMBA, mira, yo hice, en el 77 terminé el magisterio de dibujo, Sí, ahí. sí. En el 80 terminé el profesorado de grabado, ahí. Ajá. Y después yo ya no había terminado el profesorado y ya tenía, como yo ya venía siendo maestro, ya tenía título docente, Claro. yo había enganchado horas de materias pedagógicas, no artísticas, sí pedagógicas. Entonces daba algunas didácticas y era profesor de prácticas, o sea, iba a ver las clases de los alumnos, qué sé yo. Y me quedé, ya te digo, debo haber empezado en el 78, por ahí, a dar clase ahí, y me fui en el 2009. Te quieren mucho tus alumnos.
es un lujo. Tremendo. Es increíble lo que te Si me haces llorar, me levanto y me voy, ¿eh? No, pero siempre hay. Yo me llamó la atención, digo, gratamente, que hay tantos, cada vez que apareces hay comentarios. Sabes, bueno, sí, es un premio que, bueno, es un premio. ¿Y cómo nace el teatro en vos? También en el Colegio de los Curas, También en Pedro. el colegio. Sí, sí. Por eso cuando a veces hablan, dice los curas, yo te digo la verdad, no vamos a decir ni que todo es malo ni que todo es bueno, ¿no? Pero por ejemplo, yo tuve mucha suerte. Claro. Porque, mirá, yo te cuento una. A mí primero el teatro me lo pusieron ahí en la cabeza. Igual algo había, ¿no? Porque mi papá para mis cumpleaños de la infancia, en un lavadero que había en mi casa, sobre el piletón, mi papá me armaba un pequeño escenario y yo hacía una representación que hoy sería un stand-up para los que venían al cumpleaños. Claro. ¿No? Recreaba algo de una serie. La que tengo presente, yo hice una recreación de la serie Combate. Que veíamos Combate. Bueno. Me acuerdo. Y esa fue una. Y después, por ejemplo, había un cura que tocaba el acordeón, era profesor de música, el padre Santiago Ger, que me enchufaba en los actos de fin de año y en esas cosas. Ahora, el teatro, lo has tomado, digamos, con mucha, no sé si especial cariño o dedicación, te has dedicado en los últimos años, ¿no? Con esos. No, mira, ¿no? yo empecé, ¿sabes cuándo? Yo te digo yo en el teatro incursioné en los últimos años. Antes Sí, no. sí, doy fe. Antes no. Pero bueno, obviamente te he visto con estos tres impresentables que son Rotos de amor y rotos. los Marrapodis, sí. Y también con tus alumnos De séptimo grado del séptimo 73. grado, que ahí hiciste teatro y volviste a recrear. Maravilloso. Sí, eso, sí, ¿no? sí. Bueno, sí, esa es una historia aparte que también es un premio que me da la vida. Claro. Para los que nos están escuchando, es esto, a lo que vos te referís es, yo en 1973 debuto como maestro de grado. Sí. Con esos chicos que eran séptimo grado, que tenían 12 años, yo tenía 19 y cumplí los 20 en ese año, hicimos una obra de teatro. Se llamó Su Majestad se pasea en calzoncillos. Versión del cuento de Andersen, El nuevo traje del emperador. La famosa historia del rey está desnudo. Y, bueno, que nadie ve nada, pero todo el mundo dice que bien le queda. Y hasta el mismo rey está convencido y dice, sí, miren qué lindo. Y el tipo está en bolas. Bueno. Que me dicen, ¿por qué lo elegiste? ¿Qué sé yo? Y le quieren encontrar así como una... Y yo lo elegí, ¿sabes por qué? Porque un pibe vino con un librito de Andersen y había 4 cuentos y el único que calzaba con un grado de 40 y pico era ese, porque tenía ministros, pajes, consejeros, eran 5.000 personajes, bueno. No, nada de ideológico había. Hoy por ahí uno le empieza a buscar, viste, quintas patas y se las encuentra, bueno. Pero en ese momento yo estaba en otra historia, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que hicimos la obra, repito, 12 años tenían. Sí. Pasan 39 años y me vienen a ver 3 o 4 de ellos. Uno era Villa, el abogado, el doctor Juan Jorge Villa. Bueno, me dice, mirá, lo queremos hacer de vuelta. Digo, esto está loco, otro quilombo más. Pero lo hicieron. Bueno, la cuestión que Jorgito Bosadgie, que vende cables, me dice, Pedro, el año que viene son 40 años, si no lo hacemos ahora no lo hacemos más. Claro. Bueno, la reescribimos, porque a la luz de el paso de 40 años, la reescribimos, la hicimos, salió muy bien, pasó lo que yo sabía que iba a pasar, quedaron entusiasmados. Después cada 2 años estrenamos una cosa nueva, un año estrenábamos, hacíamos 4 o 5 funciones, al año siguiente la paseábamos, eso. Hicimos un espectáculo sobre la gráfica de Fontana Rosa, después hicimos El Herrero y el Diablo, de Juan Carlos Gené, Sí. Después hicimos Colón agarra viaje a toda costa, de Adela Valle, después hicimos
otra vez Su Majestad se pasea en calzoncillos, versión de la versión de la versión. Y ahora siguen Bueno, y ahora estamos como en un impasse, ¿no? ¿Y qué haces ahora? Mañana nos vamos a Trenquelauquen, me voy con 12 de esos a visitar a uno que vive en Trenquelauquen. ¿Y qué haces durante hoy? Bueno, ¿qué hago hoy? Porque estás jubilado, Sí. afortunadamente. Bueno, sí, sí. ¿O no? Sí, mira, Nunca dejaste de hacer cosas. No, yo creo que me seco si dejo, ¿no? Eso es herencia en gran medida de mi mamá y un poquito menos de mi papá, Sí. ¿no? Muy inquietos los dos, ¿no? Mi vieja tenía 90 años y decía, el año que viene voy a tirar abajo esa pared, y miraba por la ventana de la cocina, ¿no? Dice, no decía voy a mandar a tirar, decía, el año que viene voy a tirar abajo esa pared porque no me deja ver los malbones que tengo. Y yo la miraba y la escuchaba y digo, esta mujer no es consciente de que se puede morir hoy a la tarde. Bueno, pero hay que proyectar en la vida. Y mis tías, que tenían más o menos la misma edad, ya después de los 60 tenía un dolor de estómago y decía, no será un cáncer. Así era la realidad, ¿no? Bueno, yo estoy escribiendo algo que, si Dios quiere, saldrá con forma de libro. ¿Y qué estás escribiendo? Algo que tiene por título Libro de Acción de Gracias, que es ni más ni menos que eso. El agradecimiento mío a los cerca de 8.000 alumnos que yo tuve, que nunca van a saber... ¿Pero qué van a hacer historias? ¿Cómo es? Mira, es un poco de todo. Nunca van a saber lo feliz que me han hecho. Qué lindo, qué lindo. Y lo quiero dejar escrito. Buenísimo. ¿Viste? Lo quiero dejar escrito para que el que lo haga... Pero ya estás avanzado. Sí, está prácticamente... ¿Sabes por qué no se termina? Porque... cada vez que lo releo yo empiezo, le sigo agregando ¿viste? Y entonces me tengo que poner un límite y decir, bueno, basta, listo. Esa es una. Y la otra es, un día mi vieja tenía 80 pirulos, mamá murió de 90 y casi 92. Me dice, mirá, Pedro, dice, te tengo que pedir algo. Bueno, dice, yo quiero escribir un libro. Me sorprendió, porque mi vieja era un desastre escribiendo. Sí. Pedro era una gran conversadora. Mi vieja te contaba que había ido a la verdulería a comprar escarola y no había, y se tuvo que volver, y era una historia hermosa, ¿me entendés? Y era una boludez lo que estaba diciendo. Bueno. Y mi papá, que era otro gran narrador, mi papá, cuando mi mamá se iba, agarraba y me decía, mirá la hora que es, vamos a ver cuánto tarda tu mamá en volver. Así era. Bueno, y le digo, ¿así que un libro querés? Sí. ¿Y qué querés contar en el libro? Me dice, yo quiero contar mi vida. La vida de mi mamá, a lo mejor, porque era una vida tan sencilla, era una vida hermosa para contar. Claro. Porque fue una vida simple la de mi vieja. Y le digo, bueno, ¿y cómo hacemos? Me dice, yo te la cuento a vos. Y vos la escribís. Y vos la escribís. Entonces, ¿qué hicimos? Durante varias semanas yo me juntaba. Yo siempre iba los sábados. ¿La grabaste? Claro, tengo 15 horas de grabación de conversaciones con ella. ¿Y el libro lo estás escribiendo? Y claro, tengo todo borradores, notas, qué sé yo. Sí. Y todas las conversaciones con mi mamá me las pasó, porque yo lo quise hacer yo, pero no pude. Claro. No pude. Habría que... ¿Sabe quién me las pasó? Lidia Trozzi. Lidia. Que ya me lo había hecho otra chica, pero esas cosas de la vida perdí. Las hojas con la transcripción que me había hecho la chica. Perdí el CD. Lo único que no perdí fueron los 5 cassettes de audio. Los originales. Sí, eso ahora, no. ¿Y seguís pintando? Grabando. Grabando y dibujando, sí. Bien. Sí. Bueno, sos una de las figuritas de nuestro álbum. Mira. ¿Te sentís realmente una persona, dijiste ya, querido, destacada, importante, referente en Quilmes? Te voy a contestar lo mismo que te dijo Valeria hace un ratito. No. No. Bueno. No. Hoy a raíz de una cosa que dijo en una de las redes, dijo esta chica, ¿cómo es? Ana Santillana. Ana.
Yo no caí en la cuenta que mañana, son 20 años de aquel despelote que tuvimos en la EMBA con Villordo. 20 años. 20 años. Ayer lo contamos en un programa. Con Un ellos. mal momento, Sí. yo creo que en mi historia, sacando lo familiar, los problemas familiares, que yo, Fue muy feo. Fue la etapa más Ay. fea para muchos quilmeños, para mí también. qué dolor. Pero bueno, lo importante es que estás y seguís haciendo muchas cosas. Mira, Pedro, uno se pone grande, uno hay que sobrellevar todo eso, ¿no? Y ojo que no me considero un tipo infeliz de ninguna manera, para nada. La vida me sigue premiando con momentos, con personas y con situaciones, ¿no? Mi salud ha pegado unos tumbos de aquellos y aquí estamos todavía, ¿no? Firmes. Claro, pero sí, haciendo cosas, Pedro, haciendo cosas. Gracias por esta visita. No, yo te agradezco mucho que a pesar de lo poco que hemos conversado En los últimos, bueno, habrá que conversar más. y seguramente, sí. ¿Jugás al truco o no? No sé, No sabes. no sé jugar al truco, no sé jugar a la pelota. No se juega a la pelota. No sé jugar. Grabás. Y sí, ¿Y dos clases? Vos sabés que yo en la escuela, en el secundario, como yo no jugaba a la pelota, a mí me dejaban así de afuera siempre, tanto en el primario como en el secundario. Un dolor, ¿viste? Porque era una cosa, no tenía lugar. Y estábamos en el secundario, segundo, tercer año, y no sé qué profesor había faltado, y yo estaba así, había una silla ahí, me puse a dibujar la silla. Y con los rudimentos de la perspectiva que nos había enseñado Sí. Richie, que nadie le entendió, pobre viejo, yo sí. Sí. Hice la silla que yo vi uno de esos que son los cancheros, ¿viste? Los que se la saben todas, que tenían minas, que jugaban a la pelota, que bueno, fumaban. Bueno. Y dice, ¿quién hizo eso? Yo. Dice, ¿qué vas a hacer vos? Me dice. Digo, eso lo dibujé yo. A ver, dibujé esa silla de... Y yo agarré y dice, no, mirá. Y en ese momento, ya lo tengo tan presente. Agarra y le dice mirá lo que hizo el enano. Dice, mirá, porque claro, yo era así. ¿Viste? Bueno. Agarra y dice, no, mirá. Y yo en ese momento tuve la sensación de que me hice el lugar que quise tener durante toda una vida en ese colegio, pero que lo buscaba por el lado del fútbol. Mirá vos, qué Y lindo. no sé nada, porque además no sé nada de fútbol. ¿Viste? Pedro, gracias por esta visita. No, es un placer. No, en serio, gracias. A vos. Muy amable. A vos. Ha pasado Pedro Carlos Costa por esta edición especial, una de las figuritas de ese álbum. Hay que acelerar. Vamos, gracias.